buenas noches a toda la audiencia que nos ve hoy. Yo soy Renata Turrenti, este es el Aquelarre. Hoy vamos a hablar de masculinidades. Es un grandísimo programa que quizá haga incomodar a algunos de aquí de los presentes y eso es algo bueno. Entonces, pues me voy a ir directito a presentar a los invitados y a la invitada para que tengamos más tiempo de esta mesa. Le doy la bienvenida a mi querido, admirado mentor, no tengo yo palabras para describirlo, el Fisgón, que no necesita, es Rafael Barajas, el Fisgón, no necesita más presentación. Muchas gracias por la invitación, al contrario, admirada tú. No. También le doy la bienvenida a la segunda persona que vamos a hacer incomodar, mi querido amigo Mercurio Cadena, es abogado, ¿cómo estás? Querida Renata, mucho gusto a todos y muchas gracias por haberme invitado, es un honor. Muchas gracias. Y a mi amiga querida e invitada ya de honor acá en este programa, Dana Corres, que es comunicóloga, experta en comunicación social y feminista. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con todos ustedes para platicar de este tema que pues sí, esperemos que sea incómodo y fuerte. Exactamente, pues miren, empiezo quizá preguntándoles primero a ustedes dos, a los dos hombres, ¿qué los hace hombres? ¿Qué significa ser hombres para ustedes? ¿Por qué son hombres? Ya ven, les dije que... Ya empezamos con las incomodidades. Mira, la verdad es que es una pregunta difícil. El título a mí me parece que nos da una buena pauta para empezar, ¿no? Masculinidad y género. Para mí la masculinidad es básicamente un significante vacío, ¿no? Es un significante vacío que está en disputa. Y aprovechando esta distinción clásica entre significante y significado, ¿no? En el que el significado es lo que entendemos por las cosas y el significante es el instrumento, la palabra como tal, que se entiende muy bien en cosas como sinónimos, ¿no? Asno y burro son dos significantes distintos que hablan del mismo significado. Bueno, a mí me parece que masculinidad es también en este sentido un significante vacío y políticamente en disputa. Vacío no en el sentido de que hoy no tenga ningún contenido, sino más bien de que políticamente hablando no hay ninguna esencia detrás de la masculinidad, sino que hay un sentido que está en disputa y que lamentablemente hoy en países como México está lleno de un contenido machista, misógino y verdaderamente violento. Entonces, cuando hablamos de masculinidad, hablamos por lo tanto de un significante vacío que tiene y que genera, que produce una identidad o a un sujeto político que se caracteriza sobre todo por tener condiciones y características opresoras, violentamente opresoras. Entonces, de lo que se trata, haciendo ya, digamos, ya terminando, ¿no? Las conclusiones lógicas de lo que acabo de decir, cuando hablamos de masculinidad tal, desde mi particular punto de vista, que siempre tiende a ser un punto de vista, intento que sea lo más político posible, de lo que se trata es de hacer una subversión, de cambiar ese significado para que paulatinamente los que nos asumimos en esa identidad no tengamos que asumir de manera automática pues estas características que derivan en uno de los más grandes problemas de violencia en el país. Yo estoy de acuerdo con él, es decir, yo sí creo que desgraciadamente una de las, el tema de la masculinidad está marcado por cuestiones culturales. Hay una definición cultural muy clara de lo que es el ser hombre en nuestra sociedad. Y me apena decirlo, pero pues sí vivimos en el país de Pedro Infante, del Charro Abitia, de Jorge Negrete, de Fernando Soler. Y en nuestro país, desde hace siglos, el ser hombre se asocia al ser macho, a la figura, a la figura machista, pues, ¿no? Y es efectivamente un ejercicio de poder. Y obviamente es algo que se tiene que cambiar, porque yo estoy convencido que esta forma de asumir la masculinidad en nuestro país es muy agresiva, es muy lesiva y por supuesto que es muy dañina para las mujeres, pero también para los señores. Es un debate que creo que tenemos que dar. Es decir, tenemos que cambiar nuestra manera de ser señores, de nuestra manera de ser hombres, ¿no? Porque los valores dominantes son muy feos y tenemos que darnos cuenta de que generan mucho daño, y por supuesto que le hacen muchísimo daño a las mujeres, pero también a los señores. Entonces, ahora, eso no quiere decir que haya que un porcentaje importante de los señores no se sienta muy a gusto con estos juegos de poder. Entonces yo sí creo que es una cosa que tenemos que cambiar, ¿no?
Querida, venimos aquí nosotras dos a incomodarlos, entonces, pero primero te pregunto a ti si quieres responder algo a eso y qué te hace mujer a ti. Me parece, importante ir un poco al origen de la teoría feminista y de todos estos estudios que el feminismo ha ido creando poco a poco. Lo que decimos desde la teoría feminista es que el sexo y el género, digamos que no pueden separarse. Nuestro cuerpo no puede separarse del género como una estructura que ordena los roles estereotípicos de lo que debemos ejercer, performar, vivir, sentir, etcétera, ¿no? Y a partir de estos roles surge tanto la masculinidad como la feminidad. Yo no creo que en este sistema llamado género, que es binario, que dice que es ser mujer y que es ser hombre, basándonos en la feminidad y en la masculinidad, pueda no ser tóxico, porque es básicamente el patriarcado y el género lo que determina esto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, me parece repetitivo decir que la masculinidad es tóxica. La masculinidad por antonomasia es tóxica, ¿no? Porque así surge socialmente, así se conforma socialmente, ¿no? Me parece que a partir, por ejemplo, los grandes filósofos en la historia de la humanidad, todos hombres, por cierto, hablan de la identidad como a partir del espíritu, del alma, etcétera, y a partir de Freud, por ejemplo, empezamos a hablar del sexo, ¿no? Y de cómo el sexo sí define también nuestra identidad y cómo nuestro cuerpo define nuestra identidad. Entonces, lo que nosotras desde el feminismo decimos es: nuestra biología no tendría por qué ser destino, ¿no? Esta capacidad de parir, de reproducirnos, la capacidad sexual, no debería definir nuestra opresión y la violencia que los hombres, como el sexo dominante, ejerce sobre nosotras, ¿no? Biología no es destino. Entonces, cuando entendemos esto, me parece que justo lo que decía Mercurio, ¿no? La feminidad y la masculinidad tendrían que vaciarse. Yo no creo que estén vacías, porque el patriarcado las ha llenado, ¿no? De una serie de ideas y de mitos y de estereotipos, pero lo que tendríamos que estar haciendo es justamente vaciarlo y abolir esta idea de lo que es el género como una estructura que nos ordena para que tener un cuerpo de hombre o tener un cuerpo de mujer, ¿no? Basándonos en la biología, no signifique que tengas que vestir de una forma o que tengas que sentir de una forma o que tengas que... Esto, evidentemente, sin obviar las diferencias biológicas que a nivel ciencia importan para ciertos padecimientos y para ciertas, por ejemplo, para la reproducción humana y una serie de cosas biológicas que sí importan, ¿no? El sexo importa, pero no para lo que está fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que la meta sí es vaciar a la masculinidad y a la feminidad, deshacerlas, abolirlas y crear nuevos conceptos. Me gusta que en el Instituto de Formación Política de Morena nos estaban contando que tenían esto de masculinidad en transición. Me gustaría creer que a lo mejor en 10 o 20 años ya no le vamos a llamar masculinidad, a lo mejor se va a llamar distinto, ¿no? La teoría feminista todo el tiempo está como, o sea, lleva 200 años, más de 200 años, todo el tiempo creando y teorizando. Me parece que también eso es importante decirlo. El feminismo todo el tiempo está teorizando, cambiando, evolucionando y hablando de nuestra identidad, de cómo nuestro cuerpo moldea cosas. Y no lo veo así, por ejemplo, en los hombres. O sea, en los hombres no veo decir, a ver, mi cuerpo define esto, o esta realidad. Creo que hay que profundizar. Las mujeres hemos hecho un trabajo profundo de siglos desde la teoría feminista y yo creo que en los hombres yace la responsabilidad de hablar de su identidad desde su cuerpo, ¿no? ¿Y qué tal que nos metemos a ese tema justamente? Porque además de todo, sé que ambos han trabajado en este tema de las masculinidades en transición y no sé si les gusta el tema que propone Dana de este último, ¿no? De cómo las mujeres hemos teorizado en base a nosotras nacimos con este cuerpo, nos han oprimido por nuestra capacidad de reproductora mediante el género. ¿Qué es lo que les hace pensar a ustedes?
Pues que Dana tiene razón, digamos. Para empezar, tiene razón en su exigencia de ampliar nuestro campo de estudio, y no solamente en términos metodológicos, sino también en términos de fuentes. No podemos seguir leyendo única y exclusivamente a Batos acerca de este tema porque seguiremos perdidos en las nociones clásicas. Entonces, yo, por ejemplo, la noción esta de significante vacío viene de Chantal Mouffe, una teórica muy importante que justo hace un análisis de lo que trata de hacer junto con Laclau, es tratar de construir un nuevo destino para las izquierdas globales. Ese será tema de otro programa, pero lo fundamental es que ese concepto nos sirve un poco para hablar de significantes vacíos, no en el sentido de que no tengan un significado, sino que no tienen una esencia a la cual referirse. Y por lo tanto, en ese sentido están vacíos, en un sentido de que su contenido necesita del conflicto para poder llenarse y determinarse. Hoy esa batalla y esa pelea está ganada por el conservadurismo, digamos. Y lo que hay cuando se habla de masculinidad y tal, pues son las nociones masculinas, machistas, etcétera, de las que ya hablaba el Fisgón. Claro. Para poder llenarlo con otro contenido tenemos que hacer exactamente lo que dice Dana. Plantearnos como sujetos políticos con ciertas características físicas, psicológicas, sociales, políticas, y desde ahí plantear un significado para ese significante en disputa en específico que sea más ad hoc, digamos, a una noción más humanista o inclusive a una noción más digna de lo que es el ser humano cuando le corresponde un cuerpo determinado con ciertos símbolos y con ciertos signos que hasta hoy han servido más bien para generar una dinámica opresora. Así es que me parece que esa reflexión tiene que empezar a suceder y con eso lanzarnos, digamos, a la disputa por un significante que hoy pues sencillamente yace a expensas del conservadurismo. Y sé que han hecho trabajo en este sentido entre hombres para educar. Y no es fácil, no es fácil, entre otras cosas, porque nos encontramos con que en general los señores están muy a gusto con este estado de cosas. Entonces cambiar eso se vuelve bien complicado. Y si nosotros revisamos todo este fenómeno, nos vamos a encontrar que incluso pensadores fundacionales que han hecho un trabajo clave, etcétera, no se pueden deshacer de esta carga cultural, ¿no? Ve, por ejemplo, es decir, no estaríamos hablando de nada de esto si no hubiera sido porque Freud, a principios del siglo XX, se planteó toda una serie de cuestiones sobre la sexualidad, etcétera. Pero tú revisas los trabajos de Freud y es de un machismo increíble, ¿no? Bueno, no podemos, estamos ante un problema que es complejo, porque no podemos construirlo, es decir, tenemos que construir algo nuevo y sin embargo somos el resultado de nuestro pasado, ¿no? Venimos arrastrando toda una serie de cargas, de proyectos ideológicos, de ideas, de paradigmas que vienen del pasado. Esas son las cosas que nos moldearon. Entonces cambiar eso es bien complicado y es más complicado cuando este sector está tan a gusto. O se encuentra de repente muy a gusto en con ciertos temas. Y sin embargo, yo sí creo que tenemos razones de fondo para cambiar estas lógicas. En primer lugar, no puede ser que estos paradigmas culturales, que estas lógicas culturales causen tanto sufrimiento. Digo, veamos el caso de los feminicidios en México. En México se cometen cerca de 10 feminicidios al día o tal vez más, ¿no? Y es curioso porque están muy ligados, por ejemplo, a cuestiones de crimen organizado, incluso en algunos aspectos, etcétera. Pero aún ahí el problema sigue siendo cultural. Hay un estudio que me impresionó mucho de una mexicana, lo hizo en Inglaterra, pero ella entrevista a 33 cuates que están vinculados al crimen organizado. Y una de las cosas que te dicen estos cuates es que, bueno, para ellos ser hombre es ser parrandero, ser borracho, ser mujeriego, Son todos los valores clásicos del machismo, ¿no? Pero una de las cosas que además salen en esta investigación es que de los 33 entrevistados, y esto es una de las cosas que más me impresionaron, 28 de ellos fantasearon en un momento dado, tuvieron como primer objetivo en la vida matar a sus papás por el trato que le habían dado sus papás a sus mamás. Entonces date cuenta de lo que implica esto. Esto implica, la pregunta, bueno, y una cosa que hay que resaltar, lo más probable es que estos señores
¿no?, hayan reproducido exactamente las mismas lógicas y la misma cultura que tenían sus papás. Entonces, el problema de fondo es, bueno, ¿no hubieran preferido todos estos muchachos tener un papá mejor, un papá más cariñoso, un papá más afectuoso? Y eso nos vincula, es decir, tú me preguntaste al principio, bueno, ¿y qué es lo que te hace hombre? Bueno, te voy a decir, a mí lo que me ha hecho hombre en esta vida es ser papá, ¿no? Y sin embargo, el ser papá es una de las cosas que a mí más me han identificado como señor. Lo demás siempre me generó conflicto, ¿no? Yo estoy convencido que todos hemos reproducido cosas inaceptables, de conductas machistas, incorrectas, etcétera. Pero sí, una de las cosas que a mí me permiten identificarme como señor, digamos, es el haber sido papá. Paternidad. Y es curioso porque si tú revisas la cultura machista mexicana, el ser papá en la cultura machista mexicana, el ser buen papá era mal visto. Era ser mandilón, era ser... Yo recuerdo una débil, era hacer funciones de señora. Yo recuerdo una caricatura que hizo José Guadalupe Posada a principios del siglo XX, en el que se burla de los 41, ¿no? Esta redada que hubo de homosexuales, que agarraron a 41 homosexuales, etc. Entonces, sobre un número 41, dibuja a una serie de señores haciendo cosas de mujer. La más escandalosa, una de las más escandalosas, es que estaban cuidando a sus hijos. Estaban arrullando a sus hijos. Y tú decías, bueno, pues ¿qué se están perdiendo estos señores? Date cuenta, es decir, de lo que se perdieron es enorme. Entonces, yo sí creo que la nueva masculinidad, la nueva masculinidad, es decir, el cuestionamiento al machismo tiene que empezar por la familia, tiene que empezar por el padre, tiene que empezar por los señores preguntándose, bueno, ¿qué tipo de papá tuve y qué tipo de papá hubiera yo querido tener? ¿Qué tipo de papá hubiera sido deseable tener y qué tipo de papá puedo yo ser? ¿No? Entonces, toda mi generación, y supongo que generaciones posteriores, y por supuesto todas las anteriores, tuvieron paternidades o padres que eran bastante terribles, ¿no? Que eran muy autoritarios, que eran muy estrictos y que hicieron sufrir a los chavos y que además pusieron un estándar de lo que debía ser el hombre que era incumplible, ¿no? Porque, y además esto se refleja incluso en la cultura del humor. Si tú revisas la cultura del humor mexicana, que es un derivado de la cultura del humor española, ¿no? Es decir, la cultura del humor mexicana tiene toda una serie de temas muy claros. Por supuesto, el humor contra la mujer, el humor machista es brutal y es feroz y además lo hemos reproducido durante décadas. Yo recuerdo que yo era niño, iba a la peluquería, leí una revista que era Jaja, y todos los chistes que yo recuerdo eran de un machismo completo y nadie lo cuestionaba. Era como lo más normal, ¿no? Y entre los temas recurrentes del machismo, entre los temas recurrentes del humor mexicano y del humor hispánico en contra del hombre están puras características que tienen que ver con la falta de hombría del personaje. Entonces, ¿quiénes son los hombres que son criticables? Entonces son criticables los hombres que son mandilones, aquellos que obedecen a la mujer, aquellos que los que se dejan mangonear, los que no son suficientemente valientes, aquellos que son engañados por su mujer, aquellos que son hijos de mala madre, aquellos que tienen, aquellos que están emparentados con mujeres de la vida fácil, y por supuesto, en esta escala, lo más bajo de todos son los hombres que traicionan a los hombres porque tienen una vida activa sexual de mujeres, que son los homosexuales. Entonces, si tú te fijas, esta lógica cultural está muy regida por una idea muy establecida de lo que debe ser el hombre, de lo que debe ser el señor. Y es una idea horrible. Esa idea de lo que debe ser ese señor es espantosa. Pero ¿tú crees que moldeó tu forma de ser, por ejemplo, sin papá duda, distinto? La mía y la tuya, la de todo el mundo. Es decir, sin lugar a dudas, el machismo permea en toda nuestra existencia. Nos permea a todos, a todo nivel. Yo no conozco individuo mexicano que no haya sido marcado, que no haya sufrido mucho
por el machismo imperante en nuestra sociedad, que además es muy difícil quitarlo. Y yo sí creo que esto tiene que empezar por un cuestionamiento a la figura del padre. En México tenemos un conflicto histórico con la figura del padre. Es un país de padres ausentes, es un país de padres golpeadores, es un país de padres abandonadores. Y eso lo tenemos que cambiar. Y eso, increíblemente, está en el fondo de nuestra lucha en contra hasta de los feminicidios. Si queremos acabar con los feminicidios en el país, tenemos que dar una batalla cultural brutal. Si tú revisas las encuestas de crímenes de la nación, vamos a ver que últimamente han bajado casi todos. El único que sigue creciendo de manera escandalosa es el tema del feminicidio. Sí, sí. Entonces, pues sí tienes razón, todos estamos moldeados por eso. ¿Qué opinan? No, pues, o sea, me parece que, por ejemplo, un dato, yo me dedico a temas de ciudad y de movilidad, y un dato que siempre me ha impresionado mucho, no hay demasiados estudios, sobre todo en Latinoamérica, pero hay algunos estudios que nos pueden llevar a generar correlaciones de cómo, por ejemplo, los hombres, o sea, lo que sabemos de la movilidad del cuidado, así se le denomina, es que los hombres en las ciudades suelen moverse para ir del trabajo a la casa y del trabajo a su casa, ¿no? En tanto las mujeres permanecen en los espacios privados del trabajo, haciendo el trabajo de cuidado y del hogar, ¿no? Que normalmente suelen ser las zonas habitacionales, que en este modelo de ciudad a veces ya están a las afueras de la ciudad, están aislados, no tienen espacios de ocio y tal. Pero las mujeres aprenden a adaptarse a este espacio y a administrar su tiempo. Entonces conocen a la vecina, conocen la tiendita, caminan, etc. Entonces cuando a los hombres les llega el momento de la jubilación, y los hombres tienen que regresar al espacio privado. Se deprime. Los hombres, exacto, entonces no saben cómo reaccionar con el espacio, y lo que sabemos es que, por ejemplo, las enfermedades mentales en hombres, como Alzheimer, demencia senil, se incrementan porque no saben, no tienen estas relaciones sociales con su alrededor. Imagínate qué tan profundo nos impacta el machismo y el patriarcado, que tenemos esas consecuencias que además impactan en nuestra calidad de vida, en el sistema de salud y en las mujeres, porque quienes terminan cuidando a estos señores son las mujeres, ¿no? Y me parece que, o sea, inclusive más allá de la paternidad, me gusta el término más amplio del cuidado. Que sea el mismo Estado el que cuide, pero que sean también los hombres, y que dentro de esta nueva concepción, de esta nueva, o dentro de esta batalla cultural que estamos dando, que el cuidado también se asocie a los hombres, ¿no? El cuidado entendido como muchas cosas, no solo, como la emoción, la afectividad, etcétera, ¿no? Ahora, yo también creo que es una batalla cultural, pero también en estas cosas hay que tener a la materialidad muy presente, ¿no? Cuando vemos esta resistencia a hacer cambios, me parece que las razones que lo explican no solamente son ideológicas, que creo que ya hemos dado pues una muy buena noción de a qué nos estamos refiriendo con ideología machista, ¿no? Por ponerle alguna etiqueta. Creo que también hay una realidad material detrás, ¿no? Porque como bien decía el Fisgón hace ratito, también hay una dinámica de poder detrás de estas identidades y de este sujeto político, etcétera, que termina por explicar, por ejemplo, por qué los hombres que hemos empezado a identificar que este sujeto político y estas características y esta identidad no nos acomoda, no nos gusta o nos parece incluso una injusticia social, no hemos sido tampoco muy capaces de articular una identidad distinta. Y me parece que tiene que ver con que materialmente hablando eso supone una renuncia muy fuerte, que no solamente es ideológica, sino también material. Es decir, supone renunciar a amigos, a recursos materiales, a influencias en términos de posición de política y laboral, a privilegios incluso de impunidad, ¿no? Este patriarcado nos permite hacer cosas y salir airosos, incluso a veces sin recibir críticas que serían legítimas, nos permite no tener una autocrítica o procesos de reflexión que nos lleven a tener que reconocer, por ejemplo, faltas propias, ¿no? Entonces, nos lleva, por ejemplo, a ignorar toda la política en materia de cuidados que tendría que tener un Estado benefactor, ¿no? Como el que muchos y muchas querríamos, porque no nos afecta. Digamos,
reconocemos que es urgente, pero es urgente para alguien más. Claro. Y por lo tanto no está en nuestro orden prioritario. Entonces me parece que esa otra dinámica material es importante también tenerla a la vista cuando tratemos de explicar por qué no hemos tampoco terminado de consolidar una nueva identidad que vaya por la conquista de este significante tan importante. Y de una vez me voy, ¿cómo sé que no lo han, quizá no tenemos la respuesta, pero ¿cómo sí? O sea, ¿qué sí? Porque una de mis críticas, y acá quisiera ver qué opina Dana al respecto, sobre el tema de las masculinidades. A mí me encanta, por cierto, el nombre de masculinidades en transición, por lo que ya explicó Dana, pero se ha puesto de moda un poco el tema de masculinidad, de nuevas masculinidades, o justamente, ¿no? Vamos a quitarle lo tóxico a las masculinidades. Bueno, ¿de dónde empezamos? Pero una de mis críticas es justamente esto que menciona un poco Mercurio. ¿Cómo vamos a esperar que un grupo opresor sea quien salga y diga, mire, ahora sí, este sí es el camino, denos chance y sí lo vamos a hacer bien, cuando no existe ejemplo en ninguna lucha social que así haya pasado? Entonces, quisiera escuchar algunas ideas de ustedes, ahora sí que la mesa es suya, interrúmpanse, ¿cómo así? Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, o sea, sobre todo en esta batalla cultural y en esta izquierda que estamos intentando construir, porque sí creo que dentro de lo mainstream y dentro de la posmodernidad hay muchos peligros que se ocultan detrás de la diversidad y de los colores y así, que ocultan muchas cosas que pueden ser peligrosas para la lucha que queremos dar. Y creo que está pasando en las izquierdas en general, en el ambientalismo, en el feminismo, o sea, está pasando en muchas cosas. Tendríamos que tener cuidado, creo que de no caer justo en esto, en lo mainstream, en lo pop, en lo que termina diciéndonos, si le ponemos colores rosas, ya es masculinidad, una nueva masculinidad, ¿no? Entonces yo diría que tendríamos que ser siempre críticos y críticas y tener mucho cuidado con eso. Yo coincido, y además creo que una de las cosas que podríamos empezar a hacer, desde mi particular punto de vista, es hacer política. O sea, en esta lógica de asumir que de lo que se trata es de hacer una subversión conceptual, de tal suerte que la masculinidad tenga un nuevo discurso, que tenga efectos en la realidad, pues un poco de lo que se trata es de hacer una política que no se ha hecho. Somos minoría en una identidad que claramente es hegemónica y que además no nos excusa, ¿no? Nos hace, digamos, cómplices de un grupo opresor, y lo hace más en la medida en que no nos hemos terminado de organizar por poner cuestiones puntuales y concretas para hacer esa subversión conceptual. Entonces, se trata de hacer política, y eso es tan sencillo como empezar a generar propuestas concretas y convencer a la gente de que este nuevo modelo y que de estas nuevas políticas públicas incluso son necesarias y son fundamentales para una nueva identidad social que determine una masculinidad o masculinidades, etcétera, que sean mucho más dignas y que se apeguen mucho más a una idea humanitaria como la que persiguen muchos movimientos contemporáneos. Entonces, hablemos de cosas concretas y organicémonos en torno a esas cuestiones concretas y generemos los consensos para poder empujar estas políticas públicas y estos acuerdos mínimos indispensables. Hagamos política. ¿Dónde están los hombres pidiendo una nueva política de cuidados nacional en donde el Estado se responsabilice de lo que le corresponde? ¿Dónde están los hombres planteando nuevas reglas al interior, por ejemplo, de los partidos políticos, empezando, por ejemplo, por Morena, que garanticen no solamente ciertas cuotas de género, sino también dinámicas que efectivamente redistribuyan el poder al interior del partido? ¿Dónde están los hombres planteando también las políticas públicas que nos obliguen a enfrentar la responsabilidad, por ejemplo, de abandono? Se habla mucho de aborto. A mí me parece que cuando se habla de aborto, los hombres realmente deberíamos estar hablando de abandono paternal. Y de pensiones alimenticias. Y de pensiones alimenticias. Sí. ¿Dónde está la política pública de los hombres organizados que pretendemos ser traidores o lo que sea a este régimen y a esta ideología en la mesa para en serio oír y subvertir el concepto? Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo además que esta forma nueva de hacer política también implica un autoanálisis profundo y un cuestionamiento profundo a los valores que nos han regido. Claro. Porque esto atraviesa a todos los sectores de la sociedad y afecta a todos los niveles de la sociedad. Entonces necesitamos, pienso yo, cuestionar y revisar todos nuestros comportamientos, todas nuestras actitudes, ¿no? Es decir, y no es fácil,
porque no es fácil, porque no solamente implica cuestionar lo que somos, lo que hemos hecho, lo que nos ha hecho, cosa que es más complicada, ¿no? Sino que implica también ir en contra de valores que están ya muy claramente establecidos y que es muy difícil romper, ¿no? Entonces, y aquí yo tengo una preocupación seria, que es cuál debe ser y cuál puede ser nuestra relación con el movimiento feminista. Pues tenemos que hacer un trabajo conjunto. Es decir, yo sí creo que por supuesto que los señores tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tenemos que entender qué es lo que está funcionando mal y tenemos que hacer estos cambios. Y que además, yo quiero decirlo, me parece fantástico todo el cuestionamiento que ha hecho el feminismo de las lógicas machistas, ¿no? Pero ahora sí vamos a tener que pasar a la siguiente fase, ¿no? Claro, porque muchas veces se pone esa responsabilidad que dice ahorita el Fisgón en las mujeres de educar a los hombres, ¿no? Entonces el planteamiento que se está haciendo aquí y que se está haciendo desde el Instituto Nacional de Formación Política es justamente pues no, que los señores se hagan cargo en educar a otros señores para que esa carga de educación tampoco tenga que caer imagínate, otra más en los cuidados, ¿no? Que lo que dice Dana, ahora resulta, ¿no? Que además de todo es culpa de las mujeres, ¿no? Que seamos bien machistas. No es así. Porque hasta esto nos pasa un montón, ¿no? Con cómo lo habrá educado su mamá a los machos. Claro, ¿no? Pues no. Y el papá no participó. El papá los papás están presentísimos. O ausentísimos. Exactamente. Y no sé si podemos hablar un poco de cómo se socializa, y aquí ahorita les voy a hacer una pregunta personal para echar de cabeza a todos nuestros padres y madres, sobre todo padres. Pero ahora que yo tengo una bebé, para mí es impresionante ver cómo el mundo la ve a ella y le impone ya una personalidad, una forma de ser, estereotipo, porque decidimos no ponerle aretes, hoyos a los aretes. ¿Cómo puedes? O ¿cómo vas a saber si es niña? Una serie de ideas, de estereotipos de qué significa y cómo va a ser la pobre niña que no tiene ni 6 meses, ¿no? Entonces quisiera ver qué opinan de la socialización, que además se hace trenza, digamos, con lo que hablas tú de la paternidad o que hablamos acá de manera más amplia de los cuidados. ¿Qué opinan por ahí? ¿Qué se puede hacer? A la hora de criar, dices. A la hora de criar. Okay. Bueno, criar criar. O cuando hablamos de infancia, niños, de niños, niñas, de cómo se socializa. Sobre todo, digo, la socialización obviamente es a cualquier edad, ¿no? Pero específicamente, cómo socializamos a bebecitos, a niños. ¿Qué piensan de por ahí? Yo por eso hago, sin demeritar, por supuesto, los esfuerzos individuales y de reflexión individual que se tienen que hacer y que además se tienen que poner a disposición de mucha gente, ¿no? Porque para poder hacer reflexión individual se necesitan muchos recursos que a veces no están a disposición de todo el mundo. Entonces ahí, incluso la reflexión individual siempre tiene una dinámica social. Pero más allá de eso, yo por eso siempre hago o trato de hacer el énfasis en lo colectivo y en lo político, sobre todo. Porque me parece que las dinámicas de socialización difícilmente van a cambiar si solamente nos establecemos objetivos individuales o de reflexión personal, ¿no? Entonces de lo que se trata es de construir nuevas comunidades, no solamente familias, por cierto, ¿no? Sino nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos vínculos afectivos, políticos, sociales, laborales, etcétera, que nos permitan hacer una pedagogía de la praxis, ¿no? Y no solamente teórica, en donde nuestros niños, nuestras niñas, nuestros niñes, etcétera, todas las identidades, tengan la posibilidad de entender que la construcción de su propia identidad y de su subjetividad puede ser un ejercicio libre. Puede ser un ejercicio de libertad y sobre todo puede ser un ejercicio digno en donde nadie le va a imputar características a otra persona para tratar de dominarla o para tratar de oprimirla. Pero eso no se puede lograr si los ambientes en los que se da la socialización, si este gran proyecto imposible al que llamamos sociedad no tiene las herramientas necesarias para poder construir nuevos significados de lo que significa ser hombre o de lo que significa ser mujer. A mí me parece muy revelador y es algo que dice mucho el maestro Julio Aybar y yo a él lo respeto mucho. Adorado. Adorado.
Es muy revelador que para las ciencias sociales, el gran dilema y el gran problema hace 20 años era cuál es la mejor manera de vivir en colectivo. Y entonces surgía el debate, capitalismo, comunismo, etcétera, etcétera. 20 años después, la gran duda de las disciplinas sociales es si podemos vivir en colectivo, ¿no? El individualismo rampante ha calado tan hondo que el proyecto de sociedad, imposible desde siempre, hoy se antoja todavía más imposible. Si no logramos establecer a ese nivel colectivo nuevas dinámicas, nuevas normas, nuevos estándares, nuevas características que permitan un desarrollo más libre de la personalidad de todos y cada uno de nosotros y nosotras, difícilmente lograremos resultados en una socialización que requiere de ese contexto. Individualmente, si los esfuerzos siguen siendo meramente individuales, estamos condenados. No estoy de acuerdo. Entonces ahora echen de cabeza a sus papás, a ver qué socialización. A mí me gusta en este programa siempre tratar cosas sociales, pero luego meterme un poco a sus vidas personales, un poco intrusiva. Pero yo aquí voy a echar de cabeza a los míos primero. En mi casa, no se diga. Bueno, si me andan viendo mis padres, pero, y esto con todo respeto, que sé que mi papá me ha de estar viendo, pero esto viene de mi padre. Cuando yo era chica, la casa donde vivíamos, la recámara que le asignaron a mi hermano era como más alejada para que pudiera tener una entrada, para que pudiera entrar su novia. Y el mío no. Y eso que mis papás eran bastante relajados. Pero de ese tipo de cosas, ¿cómo los educaron ustedes dentro de esta estructura de género? Mira, esa pregunta es bien interesante porque te obliga a poner en términos concretos y reales todo lo que hemos platicado de manera más abstracta, ¿no? Y sin embargo voy a usar un concepto general para tratar de hacer este análisis. Dana hablaba de los cuidados, ¿no? Y a mí una cosa que me parece muy reveladora es que en casa hubo ciertas circunstancias y ciertos momentos en los que mi mamá no cuidó a 2 hijos, sino a 3, ¿no? Es decir, en la casa somos 4, ¿no? Mi hermana menor, un servidor, mi papá y mi mamá, o éramos, ya se divorciaron. A mí siempre me pareció muy revelador que hubo muchos contextos, sobre todo cuando mi papá era incapaz de lidiar con estas dinámicas muy personales y con estas emociones y con esta carga cultural, ideológica, etcétera, que a veces nos derrumba. Cuando eso sucedía, mi mamá se volvió un pilar de cuidados durante mucho tiempo, muchas veces. Eso termina por desgastarnos a todos y a todas. Primero, porque ella asumió toda la responsabilidad de cuidados porque tenía también que cuidar a mi papá en estos momentos de crisis. Y eso la desgastaba también a ella. Paulatinamente eso hace, como a todos y a todas, la carga de trabajo es brutal y terminas por cansarte. Eso también deriva en otra clase de tratos familiares para con todos los demás integrantes. Pero además, en términos simbólicos, yo nunca aprendí cómo se veía un papá que cuida. Claro. ¿No? O lo vi muy poco. Lo vi cuando mi papá tenía las posibilidades y el contexto para estar bien. Pero en aquellos momentos en los que él estaba mal, yo perdía esta noción clara de cómo se ve un hombre que cuida, de cómo se ve un hombre que se preocupa, de cómo se ve un hombre que apoya, que deja de exigir cuestiones que son imposibles, ¿no? Y eso para mí me dejó pues rezagos muy importantes. Por ejemplo, uno muy concretito, yo siempre sentí que nunca fue suficiente todo lo que yo logré como niño para mi papá, porque no importaba cuánto me esforzara en la escuela, en la familia, en la casa, en la calle, nunca era suficiente, ¿no? A pesar de que había ciertas nociones de suficiencia, ¿no? Como que a veces las calificaciones no importan tanto y tal, pero luego los actos contradicen esas palabras, ¿no? Entonces todo eso tiene una carga más allá de lo que se dice explícitamente y termina por no permitirnos a los niños en ese entonces, me parece, por tener las suficientes referencias para poder tener claridad acerca de cómo se ve un hombre que cuida. Bueno, yo te puedo Echen de contar. cabeza a sus padres, ¿eh? Bueno, yo te puedo contar. Fíjate, mi papá fue uno de los introductores del psicoanálisis en México. Entonces es una cosa muy chistosa porque era supuestamente un hombre, bueno, que debo decir, era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Y era un hombre muy culto, leía muchísimo, todo el tiempo se la pasaba leyendo y todo eso. Pero obviamente era una figura ausente, ¿no? Y todos los cuidados de la familia pues, siempre estuvieron a cargo de mi mamá. Todos, absolutamente todos. Y era mi padre digamos, a mi padre, en términos psicoanalíticos, digamos,
le recayó toda la idea de del deber ser. ¿No? Pues era un deber ser imposible, ¿no? Porque imagínate, era un hombre que era muy inteligente, pero además entendía todos los recovecos del alma humana y conocía a Freud y todo, pero además era un Freud muy adaptado a las lógicas mexicanas, ¿no? Entonces era un Freud súper machista, ¿no? Es decir, hacía toda una serie de análisis súper sofisticados para acabar con conclusiones para sacar conclusiones que se parecían mucho a las de Fernando Soler en La oveja desobediente, ¿no? Es decir, entonces tú decías, bueno, ya cuando lo ves a distancia dices, bueno, sí, era como chistoso, ¿no? Pero así era. Entonces, pues era muy complicado, era muy difícil, la relación era muy tensa, ¿no? Porque, ¿cómo decirte? Mi padre rara vez nos golpeó, esas cosas, cosa que era muy común. Claro. Ahora sí que en mi generación. Pero, digamos, tenía la capacidad de ser muy cruel desde el punto de vista emocional. Entonces, estas cosas que son típicas de la cultura machista, eran llevadas a un nivel de refinamiento muy exquisito. Ahora, si yo te tuviera que decir de dónde venía toda esa cultura machista de mi padre, bueno, le venía de la colonia. Es decir, puedes hacer el análisis directo que venía derechito de la colonia, ¿no? Y, por supuesto, él nos heredó a todos, y ahí él tuvo un papel muy activo, ¿no? Toda una serie de valores muy machistas, reforzados además paradójicamente por los textos de Freud, ¿no? Porque se nos olvida lo increíblemente machista que puede ser Sigmund Freud, ¿no? Entonces, bueno, pues eso así era. Y te estoy hablando de un hombre de avanzada. Claro, imagínate, para sus tiempos, era un hombre de avanzada, sin lugar a dudas. También, y abonando un poco a eso, también en honor a la justicia, la verdad es que ellos, en particular mi papá, cargaban con todo este bagaje y con toda esta herencia, ¿no? Claro. Y a mí me parece que era muy revelador. No es que mi papá sea una mala persona o que esté malintencionado, es que hay un contexto que lo obliga a obliga entre comillas, pero al menos en esta dinámica individual y restricta de lo que uno puede hacer en soledad, lo obliga a ocupar una posición que a veces ni siquiera es la que él mismo querría, porque no es necesariamente una posición de alegría o una posición de felicidad o de plenitud filosófica. Y se puede ver perfectamente incluso cuando metes a la otra variable en la ecuación, que son los abuelos. La socialización está estructurada de tal suerte que los papás tienen que cumplir con este papel patriarcal, pero los abuelos se pueden permitir otra cosa. Entonces yo a mi abuelo lo recuerdo como una cosa radicalmente distinta. Amor, compasión, escucha. Que probablemente no fue así con tu padre. Exactamente. Estoy seguro y me consta que mi padre y su padre no fueron ni cercanamente buenas personas con mi padre, a pesar de lo que representaban para mí como nieto, que fue una cosa radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque socialmente hablando se asume que con los nietos sí te puedes permitir unos cuidados que con los hijos no. Claro. Todas esas cuestiones culturales, sociales, etcétera, son las que tendríamos que estar abordando para poder darle herramientas a los hombres de nuestro presente y de nuestro futuro para que estas cosas no se repliquen. Pero además imagínate esta idea de que una de las cosas que tienes que establecer es un deber ser altísimo, incumplible. Oye, es cansado, ¿no? Claro. Es decir, debe de ser muy fatigoso. Pues no, en mi caso, pues mi papá también, el típico papá que estaba ahí pero estaba ausente, ¿no? Y en la ausencia siempre se educa también. Y creo que yo no alcanzo bien a comprender cómo papá y mamá moldean las relaciones, ya sean heterosexuales, bisexuales o homosexuales de los hombres, pero en el caso de las mujeres sí creo que desde niñas y niños son relaciones formativas para nosotros y nosotras, y van a moldear cómo van a ser nuestras relaciones de pareja cuando seamos mujeres adultas, ¿no? Entonces, evidentemente eso me ha costado pues horas de terapia, y además que desde niña, no es que desde niña fuera feminista, pero desde niña siempre era como, no, ¿y por qué? ¿Y por qué me regañas? ¿Y por qué me dices esto? ¿Y por qué? Y entonces él se desesperaba porque
pues en su machismo era como cómo una niña me va a contestar y cómo me va a estar argumentando y cómo me va a estar, y yo le decía, no, pues es que te equivocas por esto, pero no, y entonces, o sea, para él era muy difícil. Y me pasó lo mismo que con mi abuelo. O sea, mi abuelo fue un gran abuelo para conmigo, pero con él fue un papá completamente ausente, de esos papás que se la vivían trabajando todo el día y que nunca estuvo, ¿no? Entonces, pues, y desafortunadamente seguro así él aprendió a ser papá, ¿no? Y desafortunadamente también para cierta gente de cierta generación, como es el caso de mi papá, pues por ejemplo no creen en la terapia y no creen en estas cosas que podrían ayudar a que tengan una mejor vejez o que comprendan o que se perdonen muchas cosas que hicieron en el pasado, ¿no? Entonces... Pues bueno, esa fue mi experiencia. Y sigue siendo una experiencia privilegiada, perdón, nada más que lo diga, porque luego también hay muchos abusos, ¿no? Por parte de abuelos a nietos. Claro, en fin. Totalmente. Ya me están diciendo que acabe el programa y ya lo voy a hacer, se lo prometo, pero nada más con una palabra, ¿qué personaje de su vida personal y te hizo cuestionarte estas cosas de género? O de maternidad, paternidad. Pues mira, yo debo de reconocer que fueron mi mamá y mi abuelo. ¿No? Y la verdad estoy muy agradecido. ¿Y tu hija qué? No, mi hija, bueno, ahí mis hijas. Ah, tus hijas. Mis hijas. Bueno, eso ya ahí ya está. Tú me preguntaste quién te hizo cuestionar. Es verdad. ¿No? ¿Quién te hizo cuestionar? Quien me lo hizo cuestionar fue mi madre y mi abuelo. Y por supuesto, mis hijas me cambiaron el chip, ¿no? Es decir, la paternidad te cambia. Y además, yo de veras creo que es una de las cosas que más he disfrutado en la vida. Es decir, lo que más me ha hecho feliz en la vida han sido mis hijas. Y pues, por supuesto, me obligan a tratar de ser un señor distinto. En mi caso es muy claro, mi mamá también fue una figura de avanzada sin saberlo en su momento. Mi esposa todos los días me enseña cosas y me mantiene todos los días, y hace muy bien y qué bueno. Y me regaña y me hace plantearme cosas que yo no había visto, siempre con una decisión importante porque es una mujer de carácter, pero también con la suficiente inteligencia y empatía como para que yo entienda que no estoy viendo lo que en ese momento se está volviendo un problema, ¿no? Y además también hay que reconocer que somos hijos de la cultura mediática en alguna medida, ¿no? Hay algunas cosas que valen la pena, hay otras que no. Yo soy un defensor de la cultura pop, ¿no? No creo que por ser cultura pop sea basura. Hay algunas cosas que son valiosas y en ese sentido cada vez hay más roles masculinos que valen la pena. A mí en específico uno que me impactó muchísimo fue Airo, ¿no? De Avatar, una nueva caricatura. No es anime como tal, porque realmente es una caricatura estadounidense, pero tiene el estilo de anime. Véanlo, es un gran personaje y en términos generales es un poco lo que a mí me gustaría aspirar como hombre, ¿no? Es un tipo tranquilo, mesurado, reflexivo, capaz de ejercer cuidado y de darle un significado distinto a su pasado traumático, que quizá es una parte muy importante que como hombres tenemos que aprender a hacer, ¿no? En mi caso yo creo que todas las mujeres de mi vida, o sea, mis abuelas, mi mamá, que aunque no es que fueran feministas, ni las mujeres siempre estamos en resistencia de alguna forma, ¿no? Así se hace 100 o 200 años, siempre estábamos en resistencia. Yo creo que eso, y también creo que hay cultura pop que yo en ese momento no me daba cuenta porque era niña, pero que ahora de adulta analizo y digo, claro, eso fue importante para mí como niña, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo era fan de He-Man, pero no por He-Man. Yo era fan de She-Ra, ¿no? Y She-Ra era como la superheroína que yo quería ser. O Sailor Moon, por ejemplo. Sailor Moon me encantaba, ¿no? Y lo veía con mis hermanas y así. Yo no entendía por qué los Caballeros del Zodiaco eran tan famosos y populares y no la Sailor Moon, ¿no? Pero estas caricaturas de figuras femeninas siempre eran muy poderosas y yo no es que me diera cuenta en ese momento, sino que ya de adulta lo veo claramente y por eso hoy me parece importantísimo que las niñas, se nombren todo el tiempo, o sea, que se nombren femenino, que hablemos en femenino y que tengamos referencias de mujeres, de niñas y de adolescentes todo el tiempo para que otras niñas sepan que lo pueden hacer. Y en ese sentido, por ejemplo, que tengamos una jefa de gobierno, que tengamos una secretaria de gobernación,
que tengamos gobernadoras y que las niñas digan, wow, yo puedo ser esa, ¿no? Ahorita que estuve en Colima en campaña, justamente las hoy mujeres de 40, 50 años, 30, tienen siempre todo el tiempo una referencia de Griselda Álvarez, que fue la primera gobernadora mujer del país y de Latinoamérica en 1979, ¿no? Entonces, ¿cuántas niñas no la vieron y cuántas niñas no lo tienen eso de referencia? Es importantísimo la representación de las mujeres. Bien. Pues un agregado. sí, ya si nos regañan, pues nos regañan. Yo sí creo, es que hablaron de figuras culturales, hay una que es importante, es decir, en contraposición a Dios Padre está la figura de Gepetto, que era un papá mucho más alivianado. Es verdad. Es verdad. Yo nada más aquí. Es verdad, Gepetto era un gran padre. Es un gran papá. Es verdad. Y me encantaba esa película, además. Es verdad. Sí. Pues yo también, para mí, mi madre, mis abuelas, que si me están viendo, me formaron, me hicieron quien soy y las amo y las admiro muchísimo por todo el trabajo de cuidados que hicieron conmigo. Y pues les prometí un gran programa con 3 mentes brillantes. Queridos, querida, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Gracias. Les doy un abrazo todavía a distancia porque todavía no se puede. Y a ustedes que nos ven en casa, espero que esto haya sido útil, lindo, reflexivo. Yo soy Renata Turrente, este es El Aquelarre. Nos vemos la semana que entra, miércoles 10 de la noche por Capital 21.